Sí, de la pintura, de del la arte, Bienal. sí. Nosotros estamos haciendo una serie en la Bienal y estamos tratando de invitar los más artistas posibles que podamos comunicarnos para cubrirlos, para hablar con ellos, de qué se trata su obra, etcétera. Esta fue mi exposición también. Yo puse en el Museo de Arte Moderno el año pasado. Hice esa individual con 50 y pico de obras, que eran obras de diferentes épocas. Sí. Un poco retrospectiva, porque no es de todas las cosas que he hecho, sino de todo lo que tiene que ver con colores, fundamentalmente con colores tierra, aunque hay algunos que tienen colorido. Sí, tú cambiaste tu estética para esta exposición, cambiaste tu... Para la Bienal ahora. Para la Bienal. Sí. Yo había trabajado en esa gama, lo que pasa es que... Sí, yo estoy seguro de que sí. Exploté más la parte de los sepia y eso. Yo hice una exposición individual en Bellas Artes. Sí. Que tenía obras tanto así con colores sepia como colores grises. Pero entonces en la Bienal del 96 mandé obras con esa tonalidad, ganó premio del público. Y entonces eso como que me puso, tomé esa parte de la producción. Pero esto estuvo en la Bienal. Exacto, sí, porque en la Bienal... ¿Y esta? Sí, esas tres. Sí. Y esta en la del 2015. Exacto. Yo puse todas las que había expuesto. ¿Tú eres un reincidente de la Bienal? He participado con esta en 5 ocasiones. Sí. En el 96 y en el 98, luego me retiré un tiempo, que tenía una producción y tenía además compromisos, exposiciones fuera, y no me sentía como motivado a mandar a la Bienal. O sea, no tenía una obra así como tan diferente a la que yo había presentado en el 98, sino que estaba como evolucionando en esa obra. Y cuando sentí que tenía una obra que sí ya tenía unos rasgos diferentes, entonces vuelvo de nuevo y participo. Porque si la obra tiene mucho que ver con la que yo acabo de participar en una Bienal, como que eso no, y estoy evolucionando en ella misma, y no tiene grande, como que no me motivo mucho a mandarla. Sí. En esta ocasión es que he mandado 3 veces seguido, o sea que mandé en el 2015, en el 2018, que se presentó en el 21, que fue del 2018, y ahora. Pero la de ahora es una gama diferente y otros temas distintos. A mí me alegra mucho oírte hablar sobre tu obra y sobre, desde refilón, sobre lo que un artista debería pensar mientras elabora su cuerpo de trabajo. Y es que no todos los artistas tienen esa capacidad de dividir, de separarse de su obra y verla significativamente como el cuerpo de trabajo de un artista. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, muy sencillo, el artista está sumergido en su proceso y muchas veces de manera egoísta no puede separarse de él, no puede distinguir, no distingue. Es difícil. Sí, es difícil. Eso me habla de tu ejercicio filosófico, del ejercicio de la filosofía como tal. Sí. Y me alegra mucho saber que tú tienes esa práctica. ¿Por qué? Porque fíjate lo que tú dices que no tenías nada que aportar. ¿Tú me entiendes? Es una obra que bien el público la puede ver, pero para fines de una... Exacto, y es importante para ti. Tiene que causarle en el espectador algún tipo de reacción. Es una reacción, no es mandar por mandar y se acabó, sino que si no hay algo que presentar ahí, no es necesario, se le dejan los espacios a los que tienen propuestas, en ese caso, diferentes. Sí. O sea que yo he tenido la posibilidad de participar en más o menos 10 o 12 bienales y sin embargo no he participado en 5. Sí. O sea, nada me lo impedía que no fuera yo mismo exacto. Que decidiera no participar. Sí. ¿Por qué arte y filosofía? Van aunados. Bueno, mi formación, nosotros ya estamos en la entrevista ya. Sí. Pues yo no me di cuenta. Sí, pero vamos a hacer una pausa ahora. Ok. Vamos a hacer una pausita. Quien les habla es Dustin Muñoz. Él va a ser nuestro invitado en el día de hoy. Un invitado muy interesante porque él pinta y yo solamente lo conocía como pintor, pero él también ejercita, porque es un músculo, ¿verdad? La filosofía y el buen pensar.
Vamos ahora a unos mensajes de nuestros auspiciadores y volvemos con más de Dostin Muñoz después de esto. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Seguimos en Bao Radio. Dostin, sigue hablando. Contesta la pregunta de Micaela. ¿Por qué arte y filosofía? Sí, bueno, primero agradecer, Rubén y Micaela, la invitación al programa. Bueno, yo realmente vine a Santo Domingo, yo soy nativo de Loma de Cabrera, entonces ya tenía allá en Loma de Cabrera más o menos 2 o 3 años que venía regularmente a Santo Domingo a traer unas realizaciones que hacía, unos cuadros, unas pinturas, y lograba venderle en algunas galerías, pero yo estaba cursando el bachillerato. Entonces, cuando termino el bachillerato, decido venir a dedicarme a tiempo completo al arte, solamente al arte, y me inscribo en Bellas Artes, y era artista 24 horas. O sea, yo me levantaba en la mañana a pintar en mi taller, y luego me iba a Bellas Artes a las clases de Bellas Artes. Entonces, con el tiempo, en la medida que fue la escuela exigiéndome mucho, yo fui dejando la parte de los trabajos que en ese momento realizaba, que eran bodegones, paisajes, obras que estaban muy ligadas a la primera etapa de la escuela, o sea, reproducir un modelo. Que a la tarea. Exacto. Pero se vendían esos trabajos. Sí, pues ayudan a vivir. Exacto. No me cubría todos mis gastos con esa producción que hacía. Pero me permitía estar 24 horas en el taller, o sea, o pintando en mi caso, pintando en Bellas Artes, pero pintando todo el tiempo. Entonces eso me permitió desarrollar muchas habilidades para reproducir el modelo, o sea, lo que la escuela buscaba, tener esa capacidad para reproducir, hacer buenos retratos, y hacía retratos y vendía, me pedían retratos.
Entonces me hice la pregunta de si el arte era eso. Llegó un momento ya que tú tienes la facilidad que llegaste tú a tu lo haces techo. rápido. O sea, píntate un retrato y tienes lo que el retrato pide, que es el parecido y ciertas técnicas que atrapen a un público que va más allá del que conoce al retratado, ¿verdad? Ya tú tienes eso y entonces parecía que todo era como tan fácil. Y entonces me hago la pregunta de si el arte era esa capacidad de reproducir un modelo como lo hacía. Y entonces ahí es que entro a la carrera de filosofía, cuando termino el primer ciclo en Bellas Artes. Entonces, porque yo buscaba una carrera teórica que me ayudara a fundamentar todo aquello que yo técnicamente hacía, o sea, tener un tema que fuera contundente, tener una propuesta artística que yo la pudiera defender con seguridad, y eso me lo iba a permitir. Pensaba yo, en principio, ¿verdad?, que la filosofía me iba a permitir eso. La escuela es a nivel medio, la Escuela de Bellas Artes, o sea, no es un programa, aunque las clases pueden ser consideradas, una gran parte de esas clases, como un nivel superior, pero no está organizada de esa manera. Y había entonces un segundo ciclo en Bellas Artes, que ya era un poco para desarrollar la creatividad. Y entonces entro, paralelo a los estudios de filosofía, entro a esa parte de Bellas Artes que tiene que ver con la creatividad. Entonces yo duré en Bellas Artes un total de 7 años. 4 que eran dedicados nada más a Bellas Artes, no hacía otra cosa, y luego los otros 3 sí lo compartía con estudios de filosofía. Luego entonces ya nada más me quedo en la carrera de filosofía y pintando en mi casa, porque terminé el ciclo de Bellas Artes a mitad de mi carrera de licenciatura. Después entro a una maestría de investigación por lo mismo, o sea, el artista es un investigador. Y entro a una maestría de metodología de investigación, es de investigación científica, porque esa es la que realmente se organiza, se programan aquí, ese tipo de maestrías. Y cuando termino la maestría en metodología de investigación, entonces entro a un doctorado en la Universidad del País Vasco para yo trabajar la línea que ya yo había venido desarrollando, o sea, con una línea de investigación que me permitiera conciliar ambas cosas. Entonces ese programa de doctorado, que es de filosofía, me permitía hacer una tesis en el ámbito de la estética. Sí. Y por eso elijo la estética de lo feo en la pintura negra de Goya, donde yo me manejo ambas cosas, mis conocimientos de filosofía con mis conocimientos artísticos. Yo quiero meter un poco de cizaña en tu definición del artista. ¿El artista es un investigador? No todos los artistas son investigadores. El artista tiene un deber. Tiene un deber, sí. Tiene un deber. Es válida la corrección. Que eso está dentro de lo que sería un planteamiento estético, moral de... Lo que pasa es que uno regularmente tiende a definir al artista pensando en uno, ¿verdad? Sí, que tú seas un investigador no quiere decir que el artista sea un investigador. Sí, pero implica un tema, implica una propuesta artística, implica un conocimiento de materiales, implica conocimiento de técnica. Y para eso hay que meterse en el mundo de la investigación, porque si no se hace monótono y repetitivo. Sí. En ese sentido, o sea, uno maneja una técnica, pero puede mejorarse. Y se mejora en el proceso de uno investigar la calidad del material, la textura del material, del soporte. ¿Cómo afectó tu estudio de la filosofía? Tú dices que tú estudiaste 4 años de Bellas Artes, entonces después incursionaste en la filosofía. Yo me pregunto, en el estadio en que tú te encontrabas en ese momento de los estudios de Bellas Artes, ya tú eras un pintor con práctica, con oficio, porque el oficio tuyo se fue formando junto contigo, fue creciendo junto contigo, a un nivel exponencial, por así decirlo, por así llamarlo. ¿Por qué? Bueno, porque eso te hace, primero, te hizo, me imagino, atender, escuchar al público. El público, eso es importante para un pintor. Sí. ¿Por qué? Porque después el pintor no tiene que escuchar al público. En su etapa formativa, el pintor debe saber por dónde van los tiros del mercado, de su mercado, y por dónde va la exposición de su talento. Eso es importante. Que nadie me lo diga, que eso es así.
¿Por qué? Porque si tú no testeas un producto, no va a funcionar, nunca va a funcionar. Entonces, a mí se me hace que tú me has hecho la historia de tu trayectoria y es como tú llegas a tu techo en distintas etapas. Entonces, a mí se me hace que tú llegaste a tu techo después de esos 4 años y tú buscabas más. Sí. Buscabas más, algo que alimentara, algo que te alimentara a ti. Es una búsqueda de conocimiento salvaje y que a la vez eso alimentara tu pintura. ¿Me equivoco? Sí, no, correctamente. O sea, yo cambio un estilo de vida que llevaba pintando y vendiendo todo lo que hacía, Rubén. O sea, todo eso que yo hice entre más o menos la mitad de la escuela, seguro, la mitad de la primera etapa de la escuela. Sí. O sea, del 92 al 94, un señor me compraba todo lo que yo pintaba. Sí. O sea, yo ni siquiera tenía que abrirlo. Y yo cambié eso por lo que implicó entrar a la carrera de filosofía. Llegaste a tu techo. O sea, yo cambié esa estabilidad. Esa rentabilidad. Cuando yo entré a la carrera de filosofía, hago una propuesta, que comienzo a trabajar en una propuesta que no la presentaba en el público porque la estaba trabajando, pero ya era producto de mi carrera de filosofía y mi segundo ciclo en Bellas Artes. Sí. Cuando invito a muchas personas que me compraban el otro tipo de trabajo que yo hacía antes de entrar a la carrera de filosofía, cuando yo lo invito, yo vendí un solo cuadro de esa exposición. Y ese señor que me compraba todo lo que yo realizaba hasta ese momento, había realizado hasta ese momento, que tenía que ver con esa capacidad de reproducir el modelo, con bodegones, paisajes, figuras humanas. Sí. Él me dijo, mira, yo respeto esa obra que tú estás presentando. Eso fue en Bellas Artes. Me dijo, pero no comulgo. Pero yo todavía no estoy preparado para comprarte ese tipo de trabajo. Yo te lo respeto porque yo sé que tú conocías la trayectoria. Sí. Le digo que me compraba sin abrir los trabajos. O sea, yo lo llevaba envuelto por facilidad de traslado. Lo llevaba a ver el lienzo y él, ¿de qué tamaño es? Y así lo adquirí. Entonces yo cambio eso y cuando yo hago esa exposición, que es en el 95, yo vendí un solo cuadro. No fue alguien que nunca me había comprado obras. Que cuando me llama la secretaria de Bellas Artes, porque fue en Bellas Artes, ahí en la zona colonial que yo hice la exposición, fueron 18 obras y ella me llama casi finalizando la exposición, me dice, mira, un señor te ha dejado un número de teléfono, que lo llame, que está interesado en una obra. Sí. Y yo le dije, mire, usted está relajando conmigo, porque yo todavía no creo. Se da mucho en Bellas Artes. Sí, yo creo que tú estás jugando conmigo. Dice ella, no, en serio. Y lo llamé y efectivamente me compró una obra, fue la única obra que vendí. Y luego... Alejandro Asensio tiene un cuento. No importa. Sí. Perdona. Y al año siguiente, o sea, eso fue en el 96, yo participo en la Bienal. Pero yo participo en la Bienal, mando la Bienal en el 95. En la Bienal del 96, se celebró en el 96, la entrega era en diciembre del 95. Entonces yo mando 3 obras de eso que estaba haciendo, que el público lo vio en Bellas Artes un poco de forma, vamos a decir, tímida, a nivel estudiantil, un estudiante de que está en una etapa de creatividad. Entonces, cuando yo mando a la Bienal, gano premio del público y me invitan a exponer en Casa de Francia. Y una parte de los trabajos que yo había presentado en Bellas Artes, un año atrás, lo presento de nuevo, junto con obras nuevas más, esa misma que estaban en la Bienal. Y entonces, esas obras que no se vendieron en el 95, entonces la compran. Vendo casi más de la mitad de las obras. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que cuando es una propuesta nueva, eran en sepias y en colores grises así las obras. Cuando es una propuesta nueva, regularmente esa expresión me la dijo Cueva, precisamente, Alonso Cueva, en esa exposición me dijo, a veces lo que pasa es que la gente necesita tiempo para educar el paladar. Con el tiempo tu obra, o sea, me alentó. Darte a conocer. Me alentó, exacto. Darte a conocer. Sí, realmente cambia. El que ve lo que yo comienzo a hacer después que entro a la carrera de filosofía, nota inmediatamente la diferencia. O sea, los temas, la forma como lo abordo, vamos a decir, con cierta seguridad en esa etapa, porque uno siempre se percibe que domina el mundo del arte. Por eso es cuestión de tiempo. Uno mismo después dice, ¿y cómo yo hacía eso? No debía hacer eso. Sí. Pero eso es con el tiempo que se alcanza. Pues sí, eso influyó mucho en mi carrera como artista. ¿Desde cuándo tú
tienes esa ansiedad por crear, esa vena allá en Loma de Cabrera? Fue sencillo, tenía 6 años y frente a mi casa un estudiante de Bellas Artes realizó un retrato del natural de una vecina. Entonces, aquello tuvo una particularidad. No fue aquel muchacho que hizo el retrato, muy buen retrato. Yo lo veo ahora y veo la calidad de ese retrato del 78. O sea, fue en el 78 que realizó aquel retrato. Entonces era del natural. Eso llamaba la atención de por sí. Loma de Cabrera, imagínense, en aquel tiempo, un pueblecito pequeño. Sí. Y alguien posándole eso. Y un niño ver aquello también, de que alguien posaba y el otro tenía esa osadía de reproducirlo. O sea, nada más tú lo veías en un estudio de fotografía, nada más. Sí, en película. Pero ¿qué película? Nosotros no teníamos televisor ni nada. ¿Qué película íbamos a ver? Entonces, todo lo que se daba allí era que la señora posaba con una toronja en la mano. Y cada vez que ella iba a posar, entonces tumbaban la toronja y siempre la misma indumentaria, una chaqueta amarilla con una falda violeta, una silla de guano. Bien PLDista. Entonces, pero el síndico era la mamá del síndico. En ese momento no era síndico, pero era PLDista. Sí. Pero esa era Eso fue un comentario necio de mi parte. Una coincidencia, exactamente, esa indumentaria. Morado y amarillo, exactamente. Y entonces el joven duró tiempo haciendo el retrato. O sea, él iba un día y hacía algo. Y entonces al durar tanto tiempo, eso entonces impacta porque se mantiene hablándose de eso. Y la señora tenía una edad avanzada ya y se sentía a veces incómoda, pero no se lo decían al artista ni nada, sino que la mamá de la esposa del síndico cruzaba mi casa y le decía a mi mamá que hoy no quiere posar la señora, o que no aparecía alguien que tumbara la toronja. Y entonces el niño se enteraba de todo aquello, más que ver lo que él estaba haciendo, era todo lo que se... El proceso, todo el proceso. Y una noche yo la producción. Y una noche le dije a mi mamá que me posara, así como le estaba posando la señora ese, o sea, el recuerdo más lejano que tengo. Sí. Mi mamá me dice que yo hacía muchos dibujos en revistas y cosas así, pero el recuerdo mío más lejano es esa vez que yo le dije a ella que me posara. Hice algo ahí. Y después de eso recordé, mi hermano me llegó a pedir que le ayudara a dibujar mapas. ¿En qué año era eso? Eso fue en el 78. Yo tenía 6 años. Mi hermano, más viejo que yo, siendo más viejo que yo, me pedía a veces que le ayudara con mapas de la escuela. Y fue producto de ese primer intento. Y luego ya en el pueblo pequeño ya te involucran en eso, porque si hay que hacer un letrero, te llaman. Exacto. Los números de la casa era con pintura que se hacían, te llaman para, y uno lo hacía con un motivo, le hacía un muñequito o algo señalando. Y hablando de retrato, háblenos del retrato de Rosa Duarte. El retrato de Rosa Duarte, aunque yo realicé el retrato de Rosa Duarte recientemente, en días pasados comentaba que mi primer acercamiento a Rosa Duarte fue viviendo allá en Loma de Cabrera, que me pidieron la palabra de apertura de un acto del Día de Duarte, donde entonces ahí pude conocer de Rosa Duarte sus escritos y eso para mis palabras de apertura de aquel acto. Yo era un niño de 9 o 10 años, pero ese recuerdo siempre me quedó ahí como, pues tenía un papel importante en la vida de Duarte. Entonces, para el bicentenario de su nacimiento, Luis Martín Gómez me habló de que se estaban haciendo todas esas actividades de Rosa Duarte y él conoce algunos retratos que he realizado, entonces me pidió que si podía hacer un retrato y yo, con mucho gusto. Son como temas que uno lo tiene pendiente y que uno por las ocupaciones. Yo no he hecho nunca un retrato de Duarte y siempre como que tengo el deseo y quiero en algún momento hacer un retrato de Duarte. ¿Y para qué? Para tener un retrato de Duarte. Eso es así. Sí. Entonces, así hay muchas personalidades. Hazlo para que te lo saque del sistema. Hay muchísimas personalidades. Sí, muchísimas figuras públicas que yo quiero hacer un retrato. Sí. Y entonces ahí encontré una oportunidad de una figura que ya yo había pensado en ella en su momento y entonces hago ese retrato de Rosa Duarte. No hay fotografía de ella, o sea que es una reconstrucción un poco siguiendo las características somáticas de la familia. Un poco así que yo trato con la fotografía de Celestino Duarte, que hay de él, hay de Manuel también, está la de Duarte ya mayor. Sí. Yo quería un rostro que fuera más o menos a la edad que ella tenía en el momento de la independencia, o sea, una muchacha de 20 años, Quería una edad así,
Entonces hay fotografía de una sobrina de ella, nieta de Celestino Duarte, una nieta sí, de Celestino Duarte. Ujú. Entonces, con una edad parecida, más o menos por ahí, que también la parte femenina la tomo de la característica somática de esa sobrina, Ujú. que algún rasgo debe tener de la familia, un poco para que ella estuviera con unas características de la familia Duarte. Ujú. Sí. ¿Cuándo tú comenzaste con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, yo creo que yo lo puedo decir, hay un prólogo de un libro de Alejandro Arbelo que saldrá en los próximos días, que es un libro que él hace tiempo que lo ha estado publicando y me pidió en el 2014, como yo trabajo con el libro de él para la clase de introducción a la filosofía, me han escuchado en varias ocasiones referirme a parte del libro, y entonces me dijo, tú me debes escribir un prólogo para la siguiente edición. Entonces ahí, en ese prólogo, yo comienzo a reflexionar sobre el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación y en el transhumanismo, en todo eso que hoy día se habla. Y es así que yo comienzo a entrar, porque hay muchos temas que yo lo comienzo a tratar, lo pienso en ellos y no necesariamente comienzo a ejecutarlos, sino que voy pensando como en imágenes para esa obra. Y eso pasó con esto, eso fue en el 2014, y ahora es que él va a publicar el libro y me dice que lo revise el prólogo. Sí. Y cuando yo lo reviso, digo, pero que yo tengo aquí las pinturas que quiero hacer, que quiero trabajar. Y entonces ahí comienzo con la... Incluso le dije a él, mire, antes de que salga el prólogo, ya yo... antes de que salga el libro con ese prólogo, ya yo he sacado obras y tengo el manifiesto ahí del artista de donde surgen realmente, y surge en ese contexto. Surge el tema en términos reflexivos y luego entiendo que hay imágenes ahí que yo la podía llevar al mundo de las artes visuales. ¿Tú vuelves regularmente a Loma de Cabrera? Bueno, a Loma de Cabrera no voy con la frecuencia que quisiera. Sí. Porque uno se mete en mucho... ¿Cómo es Loma de Cabrera? Loma de Cabrera es un pueblo alegre, la gente... Toda República Dominicana es alegre. Es alegre, toda la República Dominicana. Es tan alegre, somos He ido a tan... Cabrera, pero yo no sé si he ido a Loma de Cabrera. No, porque Cabrera... No, Cabrera está en otro sitio. Es otro lugar, sí. Ah, ok. Sí. Está por aquí, por Nagua. Sí. Loma de Cabrera está en la frontera. O sea, este es un municipio de Dajabón. Ah, ok. Sí. De acuerdo. Sí. Pero ahora voy a Loma de Cabrera regularmente. Ahí es, descríbeme Loma de Cabrera. Loma de Cabrera es un pueblo que está rodeado de montañas. El pueblo está en una parte más o menos, vamos a decir, un poco llana, pero se alcanzan a ver las montañas por su alrededor. Y tiene una vegetación que, o sea, está bien forestado, el pueblo, o sea, su entorno. Uno siente, si se pone en una parte elevada, siente como que el pueblo está perdido en una... En una espesura. Sí, sí. Tiene el río que pasa muy cerca del pueblo, el río Masacre, bordeando las orillas del río, del pueblo. Y separa la parte del campo, vamos a decir, del pueblo, ahí mismo. Al cruzar ya uno está en fincas. Al cruzar el río ya estás en fincas. Tiene como todos los pueblos una iglesia, un parque. Está más para arriba, está Dajabón. Está entre Restauración y Dajabón. Montecristi y Dajabón, Loma de Cabrera. Exacto. Y luego Restauración y esa parte. Entonces Capotillo, está, que antes le pertenecía a Loma de Cabrera, pero ya es un distrito municipal, que tiene sus autoridades, y está en la parte oeste del municipio. Luego está un cerro que separa, que si uno cruzara ese cerro llegaría a Partido, más o menos, porque el cerro separa Loma de Cabrera de Partido. Esa parte de ahí, de la frontera me refiero, hasta Hondo Valle. Yo estuve en Hondo Valle recientemente y
en el pueblo, en el poblado de antes de Hondo Valle, que se llama Rancho La Guardia. Y es asombrosa la vegetación, es muy, muy verde, un verde penetrante. Entonces verde. Pasaste Capotillo. Exacto. Hipólito Villini. Sí. Todos esos parajes están antes de llegar a Fondo Grande. Sí. Entonces, en la frontera, que es un paraje, en esas dos esquinas, Montecristi y Pedernales, el mar entraba profusamente, y hay testimonios que quedan ahí de presencia volcánica. Y bueno, el centro de la isla está muy, muy, muy cerca de ahí. Y es asombroso, primero, la gentileza de la gente. La gente es muy buena. El dominicano en general es muy bueno y muy ingenuo. En la medida en que nos acercamos a la ciudad, todo eso se va perdiendo. Y a mí me asombra o sea, es algo que pone en perspectiva la falta de educación que tenemos. Con toda esa vegetación, no hay nadie que la pinte. Nadie que se meta con todos esos matices de verde, con todo eso. No. Es lo mismo que Camilo Constanza y toda esa parte de... Sí, es una cosa impresionante también, sí, pero llama la atención. Pero Constanza, por ejemplo, mira, en Hondo Valle, que se llama Hondo Valle porque es precisamente un valle en lo hondo de dos cordilleras, de dos sistemas montañosos que se encuentran y Hondo Valle está en el fondo. Entonces, en Rancho La Guardia, que se llama Rancho La Guardia porque Trujillo ahí dispuso que se hiciera un puesto de vigía. Los cultivos no están no tienen presencia de insecticidas tan marcado como en Constanza, por ejemplo. Sí. En Constanza, sí. Donde quiera que tú veas granero, eso es insecticida. Sí. Y preservativos y cosas, químicos. Pero a lo que me refiero es a eso, o sea, que, óyeme, que aquí hay de dónde coger. No, hay paisajes que son maravillosos. Bueno, mientras yo vivía en Loma de Cabrera, mis temas eran los bodegones, los paisajes, esos temas así del paisaje y del ambiente. Eso fue desapareciendo cuando uno llega a la ciudad. Sí. Y entonces comienzan a aparecer los temas, las cuestiones humanas, y entonces ya eso te va metiendo por un camino. A mí me gustaría ver, yo no conozco esa etapa tuya, me gustaría ver la etapa de los bodegones, aunque tú eras un estudiante, eso yo lo entiendo. Sí. Yo entiendo que habrá una distancia, ¿verdad? Son ellos. Sí, pero yo lo digo porque... Enseño uno ahora. Porque es muy preciso, tú puedes distinguir cuando el momento en que tú vas cambiando, tú mismo lo has dicho. Sí, sí. Entonces... Ese es uno inspirado en la Navidad. Sí. Te voy a enseñar uno más clásico. Sí. Que incluso está a la venta. Pero yo llamo eso naturaleza muerta. Papi a mí me enseñó a llamar eso naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Sí, sí. No bodegón. No bodegón. Sí, eso lo aprendí yo. El término sería naturaleza muerta en ese caso. ¿El bodegón de dónde viene esa expresión? A mí no me gusta mucho, ¿no? Porque eso no expresa... De la bodega. Sí. Tiene objetos, sí. Botellas, sí. y eso. Pero estos son frutas y cuestiones de la naturaleza llevado a la mesa. Sí, sí. Ese está muy bueno. Es un pedacito. Sí. Eso debe ser del 90 por allá. Un dibujo muy erótico. Tiene 90 por allá. 91, 92. No sé, no. Sí, ahí lo dice. Este es... bueno, no tiene pero debe ser de esa... ¿En qué momento tú comienzas a interesarte? Bueno, yo me imagino que es el momento en que comienzas a estudiar filosofía.
luego viene el medio ambiente y luego viene la inteligencia artificial. Mientras yo iba en Bellas Artes, que ya entra la inteligencia artificial, entra dentro del plano más filosófico todavía. Sí, correcto. Que lo del medio ambiente. El problema de... Míralo ahí. El poshumanismo, el transhumanismo, todas estas cuestiones. Sí. Sí, eran esos bodegones de esa época. Entonces yo iba así, la escuela tiene una asignatura de bodegón. Sí. Entonces en ese año de bodegón, pues yo hice muchos bodegones, más bodegones que lo acostumbrado. Sí. Yo, viviendo en Loma de Cabrera, fundamentalmente hacía eso, porque mi papá es agricultor, y mi hermano y yo teníamos los insumos estaban ahí. O sea, yo cultivé, hice cantero y tenía ahí tomate, todas esas nosotros lo producíamos. Entonces yo tenía una cercanía con las frutas, los mangos yo los tenía ahí mismo en las matas, los limones, todas las cosas de la naturaleza que uno quisiera la tenía ahí para pintarlo, y eso era lo que me llamaba la atención, y los paisajes. Esos paisajes de allá de Loma de Cabrera, esos cerros y eso, yo lo pinté. Pero cuando llego aquí, uno va pasando... cuando di la materia de paisaje, hice algunos paisajes de Loma de Cabrera. Todo eso se vendió. Sí, eso estaba en tu memoria. Alguien tiene esos paisajes que yo pinté de Loma de Cabrera y de bodegones y todo eso. Entonces, luego cuando yo entro a la carrera de filosofía, que comienzo a preocuparme por problemas de tipo existencial, de ser humano, los retos de la humanidad, los problemas sociales. Esta misma obra de la Bienal pasada, que aunque fue de puerta, yo gané en el 96, yo gané premio del público con temas medioambientales. O sea, fueron temas medioambientales, 3 obras sobre el medio ambiente. Pero en el 98 yo participo con unas obras de La Puerta de los Inconformes, y yo gané premio de nuevo, pero premio de adquisición, porque esa fue la Bienal que se hizo, que lo que se daba era premio de adquisición. En el 98. Con tema Las Puertas de los Inconformes. Pero las puertas estaban pintadas en las obras. Sí. Luego yo duré muchos años pintando las puertas dentro de las obras, de diferentes, ya haciendo muchas creaciones respecto a eso, posibilidades, explotando estudiando el tema. Entonces digo, ¿y por qué no mando el cuadro que sea la puerta? Entonces yo mando en el 2015 las puertas, eran unos portones, exacto, a la medida de los portones regulares que uno ve aquí, con los hierros y todas las cosas, y candado, todo eso. Entonces yo dije, ahora sí, porque ahora la puerta no está pintada en el cuadro, sino que el cuadro es la puerta, y yo estoy pintando en la puerta. Y ahí es que yo mando de nuevo a la Bienal en el 2015. Pero era abstracto. Entonces digo, ¿y qué tal si yo hago la puerta con un tema de encerramiento y de encrucijada como está la humanidad en este momento? Que cuando yo participo en el 2018, que hay una obra que alude a pandemia incluso, y hay otra que es geopolítica, la otra sobre la justicia, pero son temas tratados, encerrados en puertas. Entonces, vuelvo y tomo la puerta, pero ya las 3 ocasiones, y en 2 de ellas he ganado en la Bienal, pero en las 3 ocasiones son cosas distintas. O sea, la primera vez la puerta está pintada dentro del cuadro. La segunda vez, el cuadro es el soporte, son puertas, pero como soporte de una obra abstracta, de inseguridad. El tema se circunscribe a la inseguridad, y en la tercera ocasión que mando puerta, entonces la puerta tiene un tema específico de encerramiento, de problemas que están ahí latentes, y que yo entendía que se podía hacer ese tema figurativo dentro de un soporte de puerta. O sea, como en 3 momentos, siendo la puerta el centro de, vamos a decir, de interés, yo lo abordo de manera distinta. Sí. Y entonces, ¿cómo tú caes en la inteligencia artificial? No, con esto que se está discutiendo, que uno en cada momento, y entonces en la pandemia uno comenzó a ver más sobre estas posibilidades de uno estando en cuarentena y pensando en la posibilidad de ver un mundo a través de metaverso, o a través de dispositivos, los diálogos a través de las conversaciones con el otro a distancia, que uno la vivió como en el día a día. Y entonces ahí es que yo digo, pero bueno, este es un tema realmente del futuro. Quizá uno lo esté tratando de manera tradicional, con los materiales tradicionales, pero eso va a ser el mundo del futuro, de los que van naciendo y que no van a recibir nuestra enseñanza directamente, porque uno un poco lo detiene, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros vivir.
todos estos dispositivos para la educación, cómo eso influye. Una de las obras que yo mando a la Bienal tiene que ver con esto de la educación y de alguna manera alude al mito de la caverna de Platón, donde uno no sabe si está ante la sombra o ante la realidad, uno no sabe realmente. Yo vi a mis hijos, a mi hijo en particular, cuando vi tus 2 obras de la Bienal, dije, mi hijo, mírenlo ahí a mí. Exacto, sí. Las relaciones interpersonales, cómo se dan, o sea, a la gente le interesa más estar a través del chat que evita las relaciones personales directamente y prefiere estar comunicado con el que no está. Estamos aquí y yo estando conversando con ustedes prefiero el chat y ustedes también prefieren el chat. Y luego que cuando me vaya, entonces lo contrario, prefieren hablar con el que ya se fue. Todas esas cuestiones me parecen interesantes y son los temas que yo abordo en la Bienal. En uno son las relaciones interpersonales, o sea, aparecen 2 figuras, una suspendida en el aire, perdida en ese mundo del digital. De la interconectividad. Y con otra persona un poco más sentada en la realidad, que está sentada también en una superficie voladora, ¿verdad? Con mucho de características antiguas, pasadas, y con cosas modernas. Y lo mismo con la otra obra, que aparece esa montaña de objetos, de dispositivos, cómo se van desechando cada día, porque estamos ansiosos, procurando encontrar un nuevo dispositivo que tenga más capacidad. Y cómo se puede manipular también. O sea, en una de esas obras aparece siempre, en las obras que he trabajado en eso aparece un cuerpo extraño de donde salen las conexiones. Un poco viendo eso, cómo se puede manipular a través de eso. O sea, quién controla todo lo que está sucediendo en esa comunicación. Porque eso no es verdad que es exclusivo de los 2 que se están comunicando. O sea, es una manera también de seguir lo que se está haciendo en todas partes. O sea, hay control a través de eso. ¿A ti no te preocupa que tú tienes un proceso muy preciso? ¿Entiendes? Tú, o sea, no es que no se lo des, pero yo no sé en qué momento la inspiración, ese vuelo, ese arranque, ¿tú me entiendes?, toma lugar en ti. Entonces, tiene un valor, tu pintura tiene un valor documental que no tienen la de muchísimos otros artistas. Y el hecho de que la puedo circunscribir dentro de un imaginario enloquecido por todo lo que planteas, dentro de un realismo, de un realismo futurista, por así decirlo, por así llamarlo. Sí. Correcto, sí. Sí. A ti, ¿tú no temes perder la inspiración, que todos estos temas te acosen de una manera o la filosofía funge como un salvador? El ejercicio del pensamiento filosófico, lo que te mueve. Bueno, yo pensaría así como en voz alta, diría yo, lo que diga aquí. Sí. No es que me he sentado a pensar sobre eso. Sí. Yo percibo que en la medida que va pasando el tiempo, cuando yo se supone que tengo más conocimientos técnicos, más facilidad para pintar, entonces tardo más para producir. Sí. O sea, tardo más con una obra. Sí. Soy más exigente. Sí, pero esa es tu factura, esa es tu factura. Soy más exigente. Entonces, a veces me llega un tema interesante como tema, o me llegan muchos temas. Yo quiero abordar muchas cosas, pero entonces la técnica misma, o sea, una cosa es pensar algo filosóficamente y otra cosa es llevar ese mundo de las ideas al mundo sensible. Sí. O sea, es como cuando uno está leyendo literatura. Tú tienes una metáfora ahí literaria, pero tú la tienes que llevar a una metáfora visual. Tú tienes que hacer ese cambio. Sí, son lenguajes distintos. Entonces, el que ve en el mundo de la lectura, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y ahí me surgen muchas imágenes mientras estoy leyendo el libro y entonces a veces me escapo del libro. Sí. O sea, yo tenía el libro, con el contenido del libro, y si me preguntas, a lo mejor se me olvidó qué era lo que yo estaba leyendo del libro, porque encontré unas imágenes en el libro que me sacan por otro camino. Y yo estoy entonces... Sí, esa es la digresión de la que habla Bioy Casares.
tratando de ver cómo yo, esas imágenes que han surgido allí, yo las llevo al mundo visual. Sí. Pero tenía pendiente el libro también. Sí. Ahí está la cuestión. Pero el libro, pero hay algo de evasión en el libro. Sí, sí. Porque tú estás leyendo, y eso... No, y disfruto muchísimo. Exacto. Y el artista aparece de nuevo. Por eso la composición, todo eso me distrae. Es lo que te digo. Cómo lo construye, el mismo mensaje, pero cómo él lo dice. ¿Por qué lo dice de esa manera, pudiendo haberlo dicho de esta manera? Es lo que te digo, que es evasión. Tú te estás maravillando por todo el proceso, por lo que dicen, por cómo lo dicen, por la mecánica, el dinamismo, la construcción, cómo se va construyendo. Exacto. Pero una cosa muy significativamente más importante es cómo tú te apropias de eso y cómo tú generas tu propia metáfora a partir del ejercicio de la interpretación. Finalmente yo construyo algo, Yo finalmente voy a construir algo. Sí. Sí, pero quizá el hecho de estar consciente de muchas posibilidades, tardo mucho en cuadrar lo que voy a hacer. O sea, por eso la gente no ve tantas obras mías, porque lo trato de cuadrarlo bien. O sea, yo lo veo como una obra de... Cada cosa que voy a hacer lo veo como una obra de arte. Y no lo veo de otra manera. Y tardo mucho en esa construcción, quitando, ¿no? Eso, se me va el mensaje, no llega a lo que yo quiero. Ahora técnicamente no me sirve. O sea, son muchos elementos que tomo en cuenta. Soy muy cuidadoso con todo, con el lienzo. Sí. No es que no valore lo que otro artista haga. Yo lo veo, en otro lo veo muy bien todo eso. Lo que pasa es que en mi obra yo no lo veo así también. O sea, yo veo muchas obras totalmente espontáneas, muchos recursos así. Y yo lo veo perfectamente como espectador. Hay de todo. Pero cuando la tengo que mirar como creador, entonces yo en mi espacio de creación no lo veo así. Como espectador yo disfruto todo tipo de obras. Yo voy y duro horas en los museos. Cuando yo estoy fuera me la paso un tiempo en los museos, disfrutando todo aquel tipo de obras. Ahora, cuando yo estoy en el taller, eso no es lo que yo yo hago. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Con ese mismo tema, yo quiero hacer una exposición. Yo he hecho 5 obras de inteligencia artificial, no son estas que están ahí, he hecho 5 obras y quiero ver si completo, o sea, tengo muchas ideas, estoy mirando a ver cómo la voy realizando, a ver si junto aunque sea 20 o 25 obras y hago una exposición sobre ese tema de inteligencia artificial. Ok, vamos a hacer una pausa ahora. A la vuelta vamos a hablar del arte público y de las lecturas de Dustin Muñoz. Ok, quédense ahí. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Hola, mi nombre es Rey Andújar y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York. Y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento que es el Dominicana Libro and Culture Festival. Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College en el Bronx los días noviembre 3, 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etc. Queremos también decirte que en nuestro festival tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad dominicana aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5. Dominicana Libro and Culture Festival. Los esperamos. Soy Joan Fueiliao, autor de literatura infantil. En realidad, ese mundo era desconocido para mí hasta que nació mi primogénito. Mi primogénito me impuso contarles cuentos todas las noches. Y cuando los cuentos de otros autores se acabaron en mi casa, tuvimos que inventar cuentos. La primera recopilación de esos cuentos inventados en casa es este. Se llama Cuentos sin ningún porqué. ¿Y por qué se llama Cuentos sin ningún porqué? Porque precisamente esos cuentos fueron escritos sin ninguna razón aparente, más que en ese momento para dormir a mi hijo. Y luego me di cuenta que estos cuentos no solo sirven para dormir a los niños, sino que pueden despertar a los más mayores como yo. En este cuento hay fantasía,
Por ejemplo, un ventilador que se marea porque está dando vueltas. Claro, esa idea no es mía, porque la mayoría de las ideas de estos cuentos, que son 14 cuentos, por cierto, la mayoría de esas ideas son frutos de la imaginación de mi hijo Juan Francisco, cuando tenía como 3 años de edad aproximadamente. Cuentos sin un porqué es de la editorial Santillana y se consigue en la librería Cuesta y, por supuesto, en la librería de la propia editorial Santillana. Cuentos sin ningún porqué. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bien, seguimos con Dustin Muñoz. Dustin, háblame, bueno, para seguir el hilo de las lecturas, de lo que te inspira, de ese proceso tuyo de cuando estás leyendo. ¿Tú has leído a Douglas Rushkoff? No. Douglas Rushkoff él acaba de publicar un libro que lo quiero tener, que habla de cómo en Silicon Valley, con todo lo de la inteligencia artificial y todo eso, se están preparando los capitalistas, aunque parezca un término manido en comparación, como lo opuesto de los comunistas, se están preparando para la nueva huida, que será de la inteligencia artificial. Los mismos que la crearon van a huir de ella, dice Rushkoff en su libro, y lo argumenta bien y todo eso. Él es un especialista en todo lo digital, una especie de filósofo que toma en cuenta lo digital para lanzar sus enjuiciamientos de la cultura. Y es muy importante. Él ha escrito varios libros en ese sentido. Yo te los recomiendo. Yo te los recomiendo, sí. Puedes buscarlo en Amazon, están sus libros y todo eso. Okay. En Barnes & Noble. Y yo me preguntaba, ¿qué tú recomiendas para leer en ese sentido? En el sentido de la inteligencia artificial y todo eso. ¿Quién quiere estar actualizado? Sí, fíjense, precisamente antes de ayer se celebró ahí en la Universidad Autónoma, cuando estábamos aquí, se estaba celebrando la inauguración de un simposio que pasó el día completo el miércoles. Yo lamentablemente ya tenía unos compromisos y no pude asistir, pero espero que se haya grabado todo aquello, donde se hizo con una convenio que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Universidad del País Vasco. Vinieron especialistas, Gómez Pin, Galparsoro, José Ignacio Galparsoro, Nicanor Ursúa, estaban aquí en esa, y otros profesores de la Universidad del País Vasco. Y supongo que tiene otras, porque eso lo organizaba el Ministerio de Educación Superior y el Banco Popular. Otras figuras, pero eso lo conozco, esos profesores de la Universidad del País Vasco, que trabajan en el tema de la tecnología y todo lo que está pasando. Realmente para las producciones artísticas que yo he estado realizando, me he estado auxiliando más bien en la cotidianidad. O sea, la visión filosófica, las cuestiones de bioética. ¿Cómo te afecta en tu cotidianidad? Exactamente. Han parado en cuestiones filosóficas generales. Como los temas de bioética, los temas de filosofía de la tecnología, todas esas cuestiones de la comunicación. Entonces, a partir de lo que uno ve en su entorno, lo que está pasando, o sea, no quiero como alejarme mucho de lo que uno realmente puede captar del momento, como una especie de reportero de época, vamos a decir así, con la parte teórica. Te entiendo totalmente. Lo que uno ve en su entorno. Por ahora esa es mi preocupación, un poco tomar eso que observo en el ambiente, Mira, veo todos estos artículos que se van publicando y lo que van sucediendo con cada uno de los pero eso te puede volver loco. Exactamente. No quiero entonces porque una cosa es, créeme que yo lo intenté y no, es que como yo tengo la formación en filosofía, un conocimiento general de la filosofía a través de los autores clásicos y todo eso. Y más otros.
Sí, claro, más otros. Pero yo entro a la filosofía porque yo ando buscando un fundamento teórico para el arte. Entonces, puedo quedar atrapado fácilmente. El tema lo quiero trabajar en el ámbito artístico. Sí. No en el ámbito de la escritura y el tema. Entonces, me estoy cuidando de no meterme, entonces me voy al tiempo y lo que termino es escribiendo un ensayo sobre eso cuando realmente quiero ahora. Pero escríbelo porque tú no sabes. Claro. Tú no sabes que puede desembocar eso. Exactamente. Pero ahora mismo... O escríbelo en colaboración con alguien más que lo... O sea, tú sabes a qué me refiero. El papel de investigador no quiero ahora, o sea, tengo el objetivo ahora. Exacto. Puede ser abrumador. Quiero tener una salida, por lo menos, tengo como meta hacer una exposición del tema. Elegante, sí. Sí. Quiero terminar esa parte y luego, entonces, poder entrar, quizás me quede en el ámbito filosófico también. Nació en el ámbito filosófico el tema por lo del prólogo aquel que escribo, donde reflexiono sobre la cuestión, un poco mirando lo que pasa en la educación y luego lo que uno vio en la pandemia. O sea, cómo aquello puede ser un recurso para tú quedar atrapado en y qué va a pasar allí. Sí. Entonces eso más la teoría de la conspiración. Exactamente. O sea, uno... Que divierte. Es absurda, pero divierte. Claro, pero no, y que para crear te da todo un mundo para crear. Sí. Para la literatura. No, y más con esa pandemia que está. Fue un complot. Pero para hacer todo tipo de novelas y cuentos. No, pero eso fue un complot, claramente. Sí. Para encerrarnos a todito. Y ahí le dan para adelante a la inteligencia artificial y al final estamos jodidos. ¿Cómo? No sé. Bueno, pero ahí está la cuestión. Sí. Mira, el arte público, eso ayuda. El arte público es interesante porque, eso es mi posición respecto a eso. Otro pero puede tener otra posición. A lo que me refiero es que ayuda por el menudito, porque hay un dinerito ahí. Hay dinero en todos lados. Bueno, no sé en qué caso de arte público puede darse el dinero, no lo sé. ¿Sabes que yo el arte público, los murales y todo, que está hacia afuera, en el exterior, yo nunca he recibido dinero por ese tipo de... ¿Cómo? No, por ese tipo de... No relajes. No, por ese tipo de arte no. Dinero yo he recibido por las obras que yo hago en mi taller y que yo la vendo y que la gente puede... Pero no. Pero yo lo del arte público, más bien lo hago como una manera de contribuir a la sociedad. Sí, de tu responsabilidad esa social. Que está hacia en el exterior me refiero. Sí. Pero ahora si son lugares internos, exclusivos para una parte del público, entonces ahí ya, o sea que no todo el mundo tiene acceso a él, entonces, bueno, está bien. Pero el que tiene todo el mundo acceso, yo ahí nunca he tenido interés de ganar nada, ni he ganado nada tampoco. Ahora se está haciendo uno allá se está haciendo porque todavía yo no he ido a ejecutar, pero es mío el mural. O sea, yo hice el boceto y hay unos ayudantes que están avanzando allá en Loma de Cabrera, en mi pueblo. Sí. Estoy haciendo un mural de 22 metros. Coño. 2 metros de alto, 22 metros de largo. Sí. Unos jóvenes artistas de allá, que estudiaron aquí en Chabón y tienen condiciones, ellos están avanzando en la parte, ya tienen todo, trabajé todo el boceto completo para que ellos no tengan que crear, o sea, es reproducir lo que... Proyectar y reproducir. Y entonces cuando ya esté completo, entonces yo voy a ir a intervenir ya directamente cada una de las partes. Pero ese también igual, o sea, es para que el pueblo también tenga acceso al arte y es una manera de contribuir en la educación de las personas y la sensibilidad. Y a dejar tu legado en ese pueblo que te vio crecer y nacer. El caso del obelisco, por ejemplo, o sea, esa obra yo no recibí nada por dinero por eso. O sea, la parte mía es una donación. Okay. Mi labor allí, todo el diseño y mi ejecución, todo, o sea, yo no recibí por esa obra nada, porque eso también es el acceso del pueblo, nadie se va a llevar eso ni va a cargar con él, sino que eso está ahí para todo. Y si alguien puede donar, yo puedo también en ese caso como no dar mi parte, o sea, claro, los materiales, los andamios, todo eso lo tiene que poner. Lo mismo está pasando con el de Loma de Cabrera, yo solamente estoy poniendo tu talento, mi talento, mi creatividad y eso. Luego ya las obras que son para espacios que el público puede entrar y verlo, pero están reservados, que tiene dueños y eso, que pueden decidir
hacer con eso cualquier cosa, entonces ahí sí ya uno no puede que, dependiendo la característica de la institución donde se vaya a hacer la obra, vamos a decir que es público, pero dentro de un espacio privado. ¿Qué otros murales? Ahí uno puede tener consideración dependiendo si es una institución académica, eso, con relación a los precios. Y tu relación con ella también. Mi relación con ese. ¿Qué otros murales tú has hecho? Bueno, en el Archivo General de la Nación, que está ahí en la sala de atención al usuario. Sí. Ese fue producto de un concurso que se hizo y era premio único para realizar el mural. O sea, que lo que se presentó fue un boceto y ese mural que está allá fue el boceto ganador. Que yo después claro, siempre hago modificaciones después, hago el boceto y gana, pero después, porque el boceto es una obra. Sí. Yo nunca he podido reproducir exactamente el boceto, excepto en el tampoco. Siempre el boceto es una obra y el cuadro es otra, porque son dos momentos diferentes. Y las dimensiones también son diferentes y hace que uno cambie. Pero están los murales de la Catedral de Santiago, son 4 medallones y 4 murales. Y el de San Pedro de Macorís también. Mural así en Puerto Rico tengo en el Colegio Sagrado Corazón y en la Casa Central de los Padres Paules, un mural sobre San Vicente de Paúl y las instituciones vicentinas, la familia vicenciana, como ellos la llaman. Donde más, bueno, debo tener en otro sitio también. Sí. Qué bien. ¿Tus redes sociales? Bueno, no soy tan por lo mismo, pero tengo Facebook. Ahí es el que más utilizo, subiendo algunas informaciones regularmente de obras y en Instagram subo algunas cosas también. Tengo una página web, que no soy yo que la llevo en el día a día, sino mi esposa Gladys, que la actualiza y eso, pero ella tiene también muchas ocupaciones y la va actualizando a su ritmo. Pero están ahí esas informaciones, el público puede ver algunas cosas, no como yo quisiera que estuviera todo al día, pero informaciones generales ahí. Tengo casi muchas de las críticas que se han hecho, los comentarios que se han hecho sobre mi obra, la gente la puede leer ahí, de muchísimos autores. Yo tengo desde el 91 saliendo en escritos en periódicos, toda esa información. O sea, si la gente quiere seguirme un poco mi trayectoria, encuentra mucha información de lo que ha pasado en cada época. De mis exposiciones también la tengo identificada por textos y con imágenes de lo que hice en cada exposición. O sea, que es fácil rastrear más o menos lo que yo hacía, lo que he ido haciendo en cada momento. Sí. Gracias por estar aquí. A ustedes. Ustedes cuídense y cuiden a otros. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza,
patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.